Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo tema de matemáticas. En este momento les saluda la profesora Amerani Mejía y hoy estudiaremos el tema de funciones correspondientes a matemáticas de octavo grado. Vamos a iniciar explicando lo que es la definición de una función. Dice que en matemáticas se dice que una magnitud es una función de otra si el valor de la primera depende del valor de la segunda. Es decir, que para que nosotros tengamos un valor específico en la segunda, siempre vamos a estar dependiendo del número que estemos utilizando en la primera. Por ejemplo, si nosotros vamos o salimos a una pulpería y vamos a comprar un refresco que vale 20 lempiras, quiere decir que por un refresco pagamos 20, pero si yo aumento la cantidad de refrescos que voy a comprar, es decir, que voy a comprar 3, 4 o 5 refrescos, también la cantidad de dinero que voy a pagar por esos refrescos que voy a llevar va a aumentar. Por eso se dice que la segunda parte o el precio va a depender de la primera parte, que lo podemos tomar en este caso como cantidad. Vamos a ver este ejemplo. Una camisa cuesta 200 lempiras en la tienda. ¿Cuál sería la cantidad a pagar si aumenta la cantidad de camisas a comprar? Obviamente, si nosotros aumentamos la cantidad de camisas, quiere decir que también el costo va a ir aumentando. Tenemos aquí una tabla que nos va a permitir resumir la operación que estamos trabajando. En la parte superior vemos el número de camisas, es decir, la cantidad de camisas que nosotros podemos comprar. Si nosotros no compramos ninguna camisa, en la parte inferior de la tabla nos habla del precio, es decir, si no compramos ninguna camisa, quiere decir que el precio va a ser igual que cero. Si compramos una camisa, el precio es de 200 lempiras. Si queremos dos camisas, obviamente ese precio se va a duplicar y va a llegar a 400. Si necesitamos tres, vamos a pagar 600 y así sucesivamente. Ahora, si nosotros queremos 10 camisas y cada una vale 200 lempiras, quiere decir que al final vamos a pagar 2000 lempiras. Como les digo, el precio depende del número de camisas. La segunda cantidad va a depender siempre de la primera cantidad. Ahí estamos hablando de funciones. Vamos a utilizar la siguiente función. Nos dice que y va a ser igual a 45 más 5x. Con esa función que tenemos ahí vamos a llenar la tabla de la relación entre los números que vamos a utilizar y las respuestas que vamos a obtener. Por ejemplo, tenemos ahí que y es igual a 45 más 5x. Esta es la función que me está ofreciendo el problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder llenar la tabla? Donde aparece el valor de x, vamos a sustituir por números enteros para que se nos haga un poco más fácil el proceso. Es decir, que todo lo demás va a quedar exactamente igual, pero donde está el valor de x lo vamos a sustituir. Vamos a iniciar con el valor de 0, por eso estoy colocando en esta parte de la igualdad y de 0. Escribimos el 45 que me ofrece la función más el 5 donde está x sustituyo por 0. Esto me indica que aquí hay una multiplicación. Entonces resolvemos la multiplicación, por lo tanto este 45 se va a volver a copiar aquí al otro lado. 5 por 0 es 0 y al hacer esta suma obtenemos como respuesta 45. Como ya sustituimos el valor de 0, ahora vamos a trabajar con 1. Colocamos y de 1, siempre con la misma función original. 45 más 5, donde está la x sustituimos por 1, y ahí tenemos una multiplicación. Por lo tanto, tenemos 45 más 5. Al hacer la suma, esto es igual que 50. Trabajamos ahora con y de 2. Esto va a ser igual a 45 más, multiplicamos acá 5 por 2, que esto va a ser igual que 10, y al hacer la suma tenemos como respuesta 55. Hacemos el mismo procedimiento para 3. Entonces tenemos 45 más 5 por 3. Esta multiplicación nos da como resultado 15 y al hacer la suma obtenemos 60. Una vez que nosotros tenemos esa parte, entonces podemos llenar la tabla. Esta tabla yo la coloqué hasta el valor de 5. Aquí sustituí hasta 3, pero eso se puede ir aumentando para poder llegar hasta 5. Aquí aparecen los procedimientos para poder trabajar con 4 y 5.
Si ustedes pues tienen alguna dificultad de saber de dónde salió ese valor de 65 y 70, entonces el mismo proceso que hicimos con los valores de 0 a 3 están especificados en esta parte de la tabla. Esto nos permite colocar lo que es el valor o el número que estamos sustituyendo y obviamente con eso vamos a encontrar el valor final. Como ven, siempre la segunda parte va a depender de la primera parte. Por eso estamos hablando de funciones. Vamos a ver algunas características de las funciones. Vamos a saber que dándole valores sucesivamente a X, vamos a obtener varios valores que corresponden a y estos representan el valor de la función. Es decir, que como acabamos de hacer el ejemplo anterior, nosotros íbamos sustituyendo el valor de X. A medida aumentábamos el valor de X, también aumentaba el valor de Y. Si nosotros disminuimos el valor de X, el valor de Y también va a disminuir. Si obtenemos los valores de X como abscisas y los valores de Y como ordenadas, obtenemos una serie de puntos. Es decir, que siempre vamos a tener dos valores, tanto el primer valor, el antecedente, y vamos a tener el consecuente. Entonces eso nos va a dar una serie de puntos que luego vamos a aprender cómo los vamos a poder representar en el plano cartesiano. Número 3. El conjunto de todos esos puntos será una línea recta o curva que representará la gráfica de la función. En este caso, nosotros estamos sacando únicamente datos, pero esos datos nosotros los podemos trabajar para poder representar gráficas. Como aquí estamos hablando de funciones lineales, entonces la gráfica que nosotros vamos a obtener va a ser una línea recta. En este caso, estamos utilizando una función lineal, ya que el valor de Y está definido por una expresión de primer grado. Es decir, que el exponente que posee X en las funciones que estamos utilizando es de grado 1. No vamos a utilizar ahorita un exponente diferente a 1. Vamos a practicar un poco. En una tienda, una camisa cuesta 100 lempiras. Si se compran 2 camisas, ¿cuánto se pagará? Vamos a ver cuál será el procedimiento que vamos a seguir. Una camisa es igual que 100 lempiras. Por lo tanto, el precio de la camisa, que son 100 lempiras, lo vamos a multiplicar por la cantidad. Vamos a multiplicar 100 por 1, por lo tanto, estamos pagando 100 lempiras. Ahora, aquí nos dice el enunciado que cuánto vamos a pagar si estamos comprando 2 camisas. Entonces, el procedimiento es igual al que hicimos para saber cuánto íbamos a pagar por una camisa. Por lo tanto, por 2 camisas multiplicamos el precio de 100 por la cantidad y eso va a ser igual que 200. Por lo tanto, nos damos cuenta que la cantidad que vamos a pagar por 2 camisas sería de 200 lempiras. Vamos al inciso B. ¿Cuánto se pagará si se compran 10 camisas? Es exactamente el mismo procedimiento. Si compramos 10 camisas, vamos a multiplicar el precio de la camisa por la cantidad de camisas a comprar y eso nos da como resultado 1000 lempiras. Ahora viene una pregunta. ¿La relación entre la cantidad de camisas y el precio a pagar será una función? Claro que sí es una función. Recuerden que siempre el primero depende del segundo. Por lo tanto, si yo voy a comprar una cantidad mayor de camisas, también el precio a pagar va a ser mayor. Si yo disminuyo la cantidad de camisas, entonces el precio a pagar también me va a disminuir. Por lo tanto, esto sigue siendo una función. Vamos a ver ahora lo que es la razón de cambio en una función. Si tenemos una función lineal de la forma y igual a mx más b, esa es la forma general para poder representar una función lineal. En esa forma general, la letra m y la letra b son números naturales o números reales. Por eso aquí nos está especificando, después de la coma, que tanto m como b van a pertenecer a los números reales. Y los números reales son todos los números que nosotros conocemos. En los números reales tenemos los naturales, tenemos los números enteros, tenemos los irracionales y también tenemos los racionales. Todo este conjunto de números que hemos estudiado anteriormente
pertenecen a los números reales. Por lo tanto, no importa qué valor esté tomando M y qué valor esté tomando B. Entonces, la razón de cambio va a ser la división entre el cambio de Y entre el cambio de X. Es igual al coeficiente de XM independientemente de los valores que X vaya tomando. Vamos a ver un ejemplo. Dada la siguiente función, Y es igual a 2X más 3. Vamos a describir el cambio de Y si X va aumentando de 1 en 1. Vamos a describir el cambio de Y si X va aumentando de 2 en 2. Vamos a describir el cambio de Y si X aumenta de 3 en 3 y también vamos a encontrar la razón de cambio de Y en cada uno de esos casos. Como ahí tenemos la función 2x más 3, vamos a sustituir los valores tal como lo hicimos en las funciones anteriores para poder llenar la tabla. Es decir, que aquí yo estoy trabajando no iniciando desde el 0, sino que en una función yo puedo empezar perfectamente desde los números negativos. Opté aquí por empezar desde negativo 2. Sustituimos los valores. Y de negativo 2 va a ser igual a 2. Donde está la X, colocamos el negativo 2 más 3. Multiplicamos estos valores. Más por menos es menos. 2 por 2 es 4 más 3. Al realizar esta operación, números con diferentes signos se restan, por lo tanto aquí el resultado nos da negativo 1. Hacemos el mismo procedimiento para negativo 1. Sustituimos el valor de negativo 1 donde está la X y luego hacemos la multiplicación. 2 por menos 1 es menos 2 más 3 igual que 1. Recuerden siempre que como son signos diferentes, los vamos a restar y siempre se conserva el signo del número con mayor valor absoluto. Es decir, que aquí el mayor es 3, por lo tanto, es el signo positivo el que se va a conservar en la respuesta. Venimos ahora con Y de 0. Sustituimos el 0 donde está la X. 2 por 0 más 3. 2 por 0, que es igual que 0 más 3, y al hacer esta operación obtenemos un 3 como resultado. Hacemos el mismo procedimiento para 1 y para 2, sustituyendo estos valores en la variable X. Una vez que nosotros vamos encontrando cuáles son esos resultados, podemos llenar la tabla que vemos a continuación. Empezamos a trabajar desde negativo 2 hasta 2, pero en la tabla les estoy especificando desde negativo 5 hasta 5 para que ustedes puedan tener un panorama general al momento de poder describir el cambio que poseen cada uno de estos variables. Vamos a iniciar con la primera. Vamos a describir el cambio de Y si X aumenta de 1 en 1. Es decir, que la parte superior de la tabla me muestra el cambio que tenemos en X. Y la parte inferior me va a mostrar el cambio que tenemos en Y. Como va aumentando de 1 en 1, de 0 a 1 hay una unidad. De 1 a 2 hay una unidad. De 2 a 3 también hay una unidad. Es decir, que X va de 1 en 1. Ahora, si nosotros nos vamos a la parte de Y, de 3 a 5 estamos viendo que hay 2 unidades. De 5 a 7 también hay 2 unidades. Si nosotros observamos de 7 a 9, vemos también que tenemos 2 unidades de separación. Por lo tanto, si X va aumentando de 1 en 1, entonces Y va aumentando de 2 en 2. Ahora nos dice el inciso B. Necesitamos describir el cambio de Y si X aumenta de 2 en 2. Es decir, que si nosotros empezamos, por ejemplo, aquí en negativo 4, y el valor de X aumenta de 2 en 2, negativo 4, negativo 2, de negativo 2 nos pasaremos a 0, de 0 nos pasaremos a 2 y de 2 nos pasaremos a 4. Entonces, vamos a ver cuál es ese cambio que sufre Y si X va de 2 en 2. Tenemos acá de negativo 5 a negativo 1. ¿Cuántas unidades tenemos de negativo 5 a negativo 1? Muy bien, tenemos 4 unidades. Ahora, ¿cuántas unidades tenemos de negativo 1 a 3? También tenemos 4 unidades. ¿Cuántas tenemos de 3 a 7? También tenemos 4 unidades. Por lo tanto, si X aumenta de 2 en 2, entonces Y va a ir aumentando de 4 en 4. Ahora vamos a ver el inciso C. Vamos a describir el cambio de Y si X va aumentando de 3 en 3. Vamos a empezar entonces desde negativo 3.
de negativo 3 a 0, de 0 a 3. Ese es el cambio de X, de 3 en 3. Ahora vamos a ver los valores de Y en esos valores de 3 en 3 que hemos elegido. Si empezamos acá de negativo 3, nos dio como resultado negativo 3. De negativo 3 a 0, ¿tenemos cuántas unidades? Muy bien, tenemos 6 unidades. Ahora vamos a ver cuál es el cambio de 0 a 3. Aquí tenemos 3 y luego tenemos 9. ¿Cuántas unidades hay de separación? Correcto, tenemos 6 unidades. Si X aumenta de 3 en 3, entonces Y va a ir aumentando de 6 en 6. Ahora vamos a encontrar la razón de cambio de Y en cada uno de estos casos que hemos estudiado. Y esa la tenemos acá. Dijimos anteriormente que lo íbamos a encontrar como el cambio de Y dividido entre el cambio de X. Si nos vamos al primero, vemos que el cambio de Y es 2 y el cambio de X es 1. Por lo tanto, vamos a dividir 2 entre 1. Si nos vamos al inciso B, estamos viendo que el cambio de Y es de 4 y el cambio de X es 2. Por lo tanto, tenemos 4 entre 2. Si nos vamos al inciso C, estamos observando que el cambio de Y es 6 y el cambio de X es 3. Por lo tanto, aquí nos queda 6 entre 3. Si dividimos 2 entre 1 es 2, 4 entre 2 es 2, 6 entre 3 es 2. Por lo tanto, con esto podemos afirmar que la razón de cambio de la función 2x más 3 es igual que 2. Vamos a estudiar ahora un poco de lo que es el plano cartesiano. Dice que el plano cartesiano consiste en dos rectas coordenadas perpendiculares entre sí, a las cuales vamos a llamar ejes. Estas se cortan en un punto llamado origen del sistema y se representa por 0 o en algunos textos se utiliza con la letra O. Ahora, hasta el día de hoy nosotros hemos estudiado la recta numérica. En esa recta numérica sabemos que en el eje central tenemos el 0, a la derecha del 0 están todos los números positivos y a la izquierda del 0 están todos los números negativos. Hemos estudiado la recta numérica, pero aquí en el plano cartesiano vamos a imaginar que tenemos dos rectas numéricas, solo que una va a estar en posición horizontal y la otra va a estar en posición vertical. Por eso estamos diciendo que son coordenadas perpendiculares, porque están formando una cruz. Ahora, esas se van a cortar, obviamente, si estamos hablando de una cruz, se van a cortar en un punto, se van a cruzar en un punto. A ese punto donde se intersectan es donde nosotros le llamamos origen o el punto cero. El eje horizontal, que es el que nosotros hemos utilizado en la recta numérica normal, se llama eje de las abscisas y ese va a poseer todos los valores de X. Es decir, que aquí ya vamos a trabajar con dos variables. Luego, el eje vertical, ese es el eje que vamos a conocer como las ordenadas y va a poseer todos los valores de Y. Ahora dice el siguiente, este plano cartesiano lo vamos a dividir en 4 cuadrantes que ya los vamos a observar. Y también posee valores positivos y negativos para los dos ejes utilizados. Es decir, que tanto X como Y van a obtener valores positivos y negativos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el plano cartesiano. Si ustedes observan en la parte roja tenemos lo que es el eje de las X, que es la recta numérica que nosotros hemos estudiado anteriormente. Tenemos el 0 como eje central, hacia la derecha los números positivos y hacia la izquierda los números negativos. Luego el eje Y viene perpendicular al eje X. Estamos hablando que este punto donde se intersectan los dos ejes lo vamos a conocer como origen. En el eje de la Y, hacia arriba van los números positivos y hacia abajo vamos a obtener los números negativos. Hablábamos de los cuadrantes. Los cuadrantes están especificados de esta manera. Tenemos cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esta es la forma correcta de poder mencionar los cuadrantes en el plano cartesiano. Siempre los vamos a identificar en contra de las manecillas del reloj. Es decir,
El reloj trabaja hacia la derecha, pero nosotros estamos utilizando los cuadrantes hacia la izquierda, por eso estamos hablando en contra de las manecillas del reloj. Tenemos ahí 4 cuadrantes en el plano cartesiano. El punto cuya abscisa es X y la ordenada es Y se representa por el par ordenado XY. Y siempre el primer valor que nosotros vamos a colocar en las respuestas va a pertenecer a la respuesta de X o al valor que tome X, y el segundo va a pertenecer al valor que posee Y. Las coordenadas del origen siempre van a ser 0,0. Es decir, que donde se interceptan los dos valores, a donde se interceptan los dos ejes, ahí nosotros vamos a obtener el origen, y ese origen siempre va a ser 0,0. Es decir, que el valor de X y de Y va a ser igual que 0 en esa única condición. La abscisa situada en cualquier punto del eje de la Y va a ser igual que 0, porque ya sabemos que las abscisas pertenecen a lo que es el valor de X. Entonces, si vemos nosotros que hay un punto que está colocado en el valor de Y, eso significa que la abscisa en ese momento va a ser igual que 0. Igual lo contrario, si la ordenada de cualquier punto está situado en el eje X, quiere decir que esa ordenada o el valor de Y es igual que 0. Los signos de las coordenadas de un punto están resumidos en la siguiente tabla. Si ustedes ven, ahí nosotros tenemos los cuadrantes, las abscisas y las ordenadas, y el signo que van a poseer de acuerdo a cada uno de los cuadrantes. Si ustedes se fijan en el primer cuadrante, en la tabla, dice que tanto X como Y van a ser positivos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a este cuadrante, vemos que los números que están aquí para X son positivos y los números que están en esta parte para Y también son positivos. Si nos vamos al segundo cuadrante, los valores de X acá son negativos, pero los de Y continúan siendo positivos. Por eso vemos aquí en la tabla de resumen menos y más. Si nos vamos al tercer cuadrante, tanto los valores de X como los valores de Y son negativos. Y si nos vamos al cuarto cuadrante, los valores de X son positivos y los valores de Y son negativos. Entonces aquí tenemos el resumen de los signos. Vamos a ver la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Vamos a ubicar el punto 3,2. Acabamos de decir que nosotros cuando vamos a representar un par ordenado, siempre el primer valor pertenece a X y el segundo valor pertenece a Y. Por lo tanto, el 3 que aparece ahí pertenece a X y el 2 pertenece a Y. Cuando nosotros ubicamos un punto, es necesario que podamos hacer el plano cartesiano tal como aparece en la imagen. Como acabamos de decir que el 3 pertenece a X, vamos a hacer una gráfica perpendicular al valor de 3, que es la gráfica que aparece en la imagen. Tenemos ahí una línea perpendicular en 3. Ahora, vamos a ver que ahí tenemos el valor de Y, que es igual que 2, y trazamos una línea perpendicular también a 2. El punto donde se unen esos dos valores, es decir, ahí donde aparece representado, es el punto 3,2, y de esta forma ya hemos representado ese punto en el plano cartesiano. Ahora vamos a ubicar esos siguientes puntos. Tenemos el punto P, el punto Q, el punto R, el punto S, el punto T y el punto U. Los vamos a ubicar de la siguiente manera. Tenemos ahí el primer punto, negativo 4,2. Aquí hay un error. Este valor de Y tendría que ser 3 para que aquí podamos tener negativo 4 y 3. Luego vamos con el punto Q, que es negativo 2 para X y negativo 2 para Y, por lo tanto, este está en el tercer cuadrante. Tenemos el valor de R, que es 2,4, que lo tenemos representado en esta parte del cuadrante, que quiere decir que es el cuarto cuadrante, 2,4. Luego tenemos 3,0. Este valor pertenece a X, por lo tanto está acá, pero como Y no tiene ningún valor, entonces lo escribimos sobre el valor de X. Luego tenemos el valor de T, que es 1,-4, ¿verdad? Entonces, ahí también representamos el valor de T en el cuarto cuadrante, 1, negativo 4, y luego también ubicamos el valor de U, que es negativo 3 y 4. Ahí tenemos representados los puntos en el plano cartesiano. Ahora, vamos
a un reto. Esta es parte de la actividad que vamos a realizar. Una vez que nosotros ya vimos la ubicación de puntos en el plano cartesiano, entonces vamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Continuamos. Teniendo la siguiente función, y igual a 2x, entonces vamos a encontrar el cambio de y si x aumenta de 1 en 1, el cambio de y si x aumenta de 2 en 2, el cambio de y si x aumenta de 3 en 3 y vamos a encontrar la razón de cambio de y en cada caso. Para poder hacerlo tenemos que elaborar una tabla de valores para la representación. Este ejercicio también lo van a hacer en casa, que es similar al ejercicio que hicimos anteriormente. No me quiero despedir de ustedes sin antes hablarle de lo que expresa 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es necesario que estemos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido y que no estemos renegando por la situación que estamos viviendo. Nos vemos próximamente en un nuevo video. Hasta aquí, fue un gusto atenderles. Se despide de ustedes su profesora Amerani Mejía.